placer particular ahora el levantarnos y celebrar tres verdades sobre Dios. Verdades que fueron y que son muy cercanas a nuestro corazón. Vamos a ver juntos a la autoexistencia de Dios, su simplicidad divina y, en tercer lugar, su inmutabilidad. Ahora, esas verdades tal vez no van a sonar emocionantes para usted de inmediato, pero usted podrá atesorarlas. Lo que sí veo claro es que estas verdades sostienen la misma belleza de la gloria y santidad de Dios, y el Evangelio de la Gracia fluye desde estas verdades sobre Dios. Estas verdades sobre Dios y la gracia del Evangelio están juntos, y sin estas verdades usted no podría apreciar profundamente a Dios. Usted no podría saber de cuánta gracia es Él, y usted nunca podría confiar en Él tan completamente. Así que vamos a ver primero la autoexistencia de Dios, también conocida como la doctrina asceta de Dios. Asceta viene del latín asei, que significa desde Él mismo. Muchos de ustedes pueden recordar, yo no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar a el Dr. Sproul hablando de ascetidad. Usted puede ver cómo sus ojos brillaban, y usted podría ver cómo aún él mismo se temblaba de emoción. Y yo quisiera saber por qué. Esta es la doctrina que fluye desde el nombre divino, desde el mismo nombre divino. En Éxodo 3, Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Dile a tu pueblo, yo soy el que soy. Me ha enviado a ustedes. En otras palabras, Dios no recibe su nombre o su identidad o su existencia de nadie o de nada más. Él no depende en ninguna cosa para ser lo que Él es. Él simplemente y eternamente es. Esa es la razón por la cual en Juan capítulo 1, Juan introduce la palabra e inmediatamente escribe, en Él era la vida. Él no escribe que Él tenía o Él adquirió la vida. En Él era la vida. Y luego en el capítulo 5, en el versículo 26, Jesús mismo lo dice de esta manera. El Padre tiene vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo. Porque el Hijo es el gran yo soy. Antes de que fuese Abraham, yo soy. Y siendo eso el caso, Pablo puede decirle a los atenienses en Hechos capítulo 17, Dios quien hizo el mundo, que no puede ser retenido, no vive en templos hechos de mano, ni es servido por manos humanas como si Él necesitara algo. El Dios que creó el mundo no tiene ninguna necesidad. Él depende en nada. Él tiene vida en sí mismo. Él tiene la plenitud en sí mismo de su ser.
todo lo cual lo separa completamente. No sé si usted recuerda, en Hechos 19, en Éfeso, Demetrio, el que hacía ídolos, él hace una queja. No sé si usted recuerda cuál es. Él está quejándose de que si a Pablo se le permite decir que no hay un Dios hecho de madera, antes de eso había un peligro que de hecho, Hechos 27, pero el templo del gran Dios sería desacreditado. Y la diosa misma dejaría de ser adorada. Le van a robar su majestad divina si admitimos que solo hay un Dios. En otras palabras, toda la majestuosidad divina depende del servicio de sus adoradores. Oh, Señor, en sí misma sonaba vacía. Toda la magnificencia aparente que ella necesitaba de sus correligionarios. Y no solo el paganismo tiene este problema. En el cuarto siglo antes de Cristo, también Aristóteles también luchaba con esta pregunta. ¿Por qué no decir que Dios es eternamente y esencialmente bueno? Porque la bondad significa ser bueno con otro. Y su respuesta fue: trabaje con Aristóteles en este momento. Dios es eternamente la causa no causada de lo que Él es. Eso decía Aristóteles. Por lo tanto, si Él es la causa no causable, entonces Él eternamente debería causar que la creación exista eternamente. Lo que significa que el universo debe ser eterno. Y de esa manera Dios puede ser eternamente y verdaderamente bueno porque el universo está relacionado directamente con él. Así que el Dios de Aristóteles es eterno bueno porque es bueno hacia el universo. Eso es ingenioso, ¿no? Pero ¿pueden ver el problema? Significa exactamente como Aristóteles, para ser sí mismo, necesitaba del mundo. No puede ser bueno sin haber un mundo al cual ser bueno. Esencialmente necesitaba ser dependiente de aquel que sí es. Y hoy el islamismo también sufre del mismo problema. Tradicionalmente se habla mucho de 19 nombres que lo describen a sí mismo como eterno. Y uno de los nombres de él pueden ser traducidos como el amante. Piensa en esto. ¿Cómo Alá solo eternamente podría ser amante? No se refiere a un amor autocentrado, es sobre un amor para otros. ¿Cómo puede ser esto verdad eternamente con Alá? ¿Ven el problema? Hablan de amor eternamente, pero a nadie a quien amar. Así es que algunos eruditos han sugerido el hecho de que Alá ame su creación. Él anticipa el amor a su creación. Él eternamente ama su creación y por eso él puede ser llamado eternamente el amante. El mismo problema. Si Alá necesita que su creación sea, Alá depende en su creación, en su creador. Es uno de los puntos de inconsistencias eternas en sí mismas.
en contraste absoluto con cristianos ortodoxos, nunca han pensado que Dios creó porque Él necesitaba creer. Dios no estaba solo o aburrido sin nosotros. Hubo un gran predicador puritano que decía, si Dios no tuviese una bondad comunicativa, nunca sería libre al mundo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban felices en sí mismos y se disfrutaban los unos a los otros antes de que el mundo fuese. Y aparte de que el hecho de que Dios se deleita en esparcir su bondad, nunca podríamos llegar a ser una creación. El mismo Dios no necesitaba crear al mundo a fin de satisfacerse a sí mismo o ser sí mismo. La majestad divina de este Dios no depende del mundo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo ya estaban felices en sí mismos, se disfrutaban los unos a los otros antes de que el mundo fuese. Porque Dios entonces creó. Dios es como un sol caliente de vida que se deleita en esparcir su ser, su bondad en Dios, como en una fuente. En otras palabras, Dios no creó porque Él necesitaba, por falta de. Él creó porque Él tenía tanta autoexistencia feliz. Él tenía tanta vida y bondad en sí mismo. Él estaba sobreabundando, lleno de vida en sí mismo, que él se deleitó en esparcir esa bondad por causa aseidad bendecida de Dios. Podemos conocer que la misma creación es una obra de gracia. No es sencillamente su amabilidad o bondad hacia los pecadores. Antes de que hubiese pecado, Dios trajo su creación hacia una alabanza. Y con la autoexistencia de Dios no es una reacción. El amor de Dios es proactivo, creativo. Él da vida como un don gratuito porque su propia existencia y bondad es suficiente. El esparcir su vida más allá de lo que es verdaderamente bueno, superabundante. La gloria de Dios es radiante, que alumbra hacia afuera. El dar vida brilla, la gloria de Dios descansa sobre vosotros. Los pastores que velaban en la vigilia de la noche en Belén notaron que la gloria de Dios alumbraba alrededor de ellos. En la Nueva Jerusalén leemos que la Nueva Jerusalén no necesitará de sol o de luna, sino que la gloria de Dios será quien la alumbrará. Porque Él no necesita nada. Este Dios es tan felizmente autoexistente, es por encima de todos los dioses hechos por el hombre, de todos los dioses. Agarrando. Es el Dios viviente, siendo Él radiando y alumbrando, porque es tan lleno de sí mismo. Mantener la gloria, la idea de un Dios y su gloria. Hebreos describe como a Cristo como la imagen misma de su sustancia.
Él muestra la misma naturaleza de Dios y lo hace de manera tan suprema que le llama la hora de su glorificación, la glorificación de la gloria de Dios. En Juan capítulo 12, Jesús anuncia que la hora ha llegado, en el que el Hijo del Hombre sea glorificado. Que en el versículo 23 de Juan 12, os digo una verdad, a menos que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, produce muchas semillas. Fíjese, Jesús ha de ser glorificado y se asemeja a una simiente, una semilla que muere para luego dar fruto nuevamente. Hablaba sobre la muerte en la cruz. Vemos la revelación más profunda desde el mismo corazón de Dios, este Dios. Y se trata todo el de dar su vida para, entregar su vida para dar vida. Su gloria es fructífera. La gloria de la cruz es una gloria que ningún otro Dios tiene. Otros dioses necesitan adoración para sostenerse. Este Dios no necesita nada. Él tiene vida en sí mismo de tal manera que brota, su gloria fluye. Me pregunto si escucharon de C.S. Lewis. Escribió una serie de cartas. Lewis no necesariamente lo hacía todo correctamente. Tal vez porque es un hombre de Oxford. Yo fui a la Universidad Bethel y fui a hacer un alcance allá, a aquella ciudad. Pero Lewis sí captura bien la diferencia entre un Dios definitivo y un Dios viviente, un Dios que tiene amor sobreabundante. Y él escribe, Screwtape, uno debe enfrentar el hecho de que todo lo que Dios habla sobre su amor a los hombres y su libertad perfecta es algo que los demonios creen que es mera propaganda, sino que saben que es verdad, que llena el universo porque está lleno, autosuficiente en sí mismo. Y sus criaturas serían a su imagen porque Él se conforma libremente a sí mismo.